¿De qué temas de ciencia ficción te gustaría escribir, Mauricio? Mira, el único que tengo muy presente siempre es una historia alternativa donde los cartagineses le hubieran ganado a los romanos. Esta se la propuse a Gisbert Haefs, el novelista que escribió Aníbal, que es la mejor novela de las guerras púnicas que van a encontrar en el mundo. Si quieren saber quién fue Aníbal, si quieren saber cómo fue la Segunda Guerra Púnica, la historia de este hombre que estuvo a punto de conquistar Roma, tienen que leer Aníbal, está magníficamente escrita. Yo hice que Gisbert me la firmara 2 veces. Un día la compré, me la habían recomendado, estaba Gisbert por aquí, le dije, fírmamela, me la firmó. Y un año después fue a cenar a mi casa, a comer, hacíamos una fabada con escritores en la Semana Negra. Y le dije a Gisbert, fírmame este libro. Y dice, pues ya te lo firmé. Sí, me lo firmaste cuando no lo había yo leído y lo compré porque me lo recomendaron. Ahora fírmamelo porque es una de las mejores novelas que he leído. Una gran novela. Y le pregunté, ¿y no te gustaría hacer la historia en que los cartagineses y la familia Barca, Amílcar, el padre de Aníbal, y Aníbal Barca, conquistan Roma, y por lo tanto el imperio que se impone a nivel mundial en los siguientes 500 años no es el imperio romano, sino el imperio cartaginés? Y me dijo él, sí, me encantaría, pero ¿a qué hora? Ni loco, no me lo vuelvas a proponer. Me gustaría hacer eso. De ciencia ficción no tengo mucho más que escribir ahora, la verdad. Tan es así que dejé de escribir ciencia ficción, me pasé a la novela policíaca, que luego resultó que ya no tenía nada que decir en la novela policíaca. Y entonces me pasé a la fotografía. Es muy curioso.